Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente al Salón Virtual A. Es un placer, ¿verdad?, para nosotros continuar con estas conferencias. Y le doy gracias a cada uno de ustedes. En esta conferencia vamos a tener al licenciado Ernesto Iturralde. Él va a estar compartiendo la conferencia de Learning and Development, el nuevo reto. Entonces, él viene desde Ecuador, ¿verdad?, para poderles a ustedes transmitir este conocimiento y vamos a proyectar su hoja de vida a continuación. Yo nací en este país que sabe a caña y algodón, que se ilumina mucho antes. Conozca a Ernesto Iturralde. Ha desarrollado su carrera internacional como facilitador, conferencista, speaker, coach y mentor desde marzo de 1985. Cuenta con una trayectoria de 36 años. Dirige Ernesto Iturralde en Worldwide Inc. y es un entusiasta apasionado de la metodología del aprendizaje experiencial y promotor de la intrategia. Consultor senior en el área de desarrollo organizacional y facilitador por varias instituciones, entre ellas las agencias de las Naciones Unidas, Microsoft, Unilever, Tenaris Colombia, Concorde Group, México, entre otras grandes, medianas y pequeñas empresas. Creador del diseño de programas de valores, certificado en la metodología de Open Cards, liderazgo asistido en caballos, certificado en Coaching Play de Colombia y certificado en registro de formador de formadores del CETEC Ecuador, entre otros. Disfruten de esta conferencia. Solamente recordarles que vamos a estar pendientes de sus comentarios, ¿verdad?, en el chat para que los puedan dejar y al final de la conferencia nosotros vamos a estar compartiendo esa ronda de preguntas y respuestas. Espero que estén ansiosos por el desarrollo de la conferencia y sin más le voy a ceder la palabra a Ernesto Iturralde. Hola, muy buenas tardes. Gracias por estar en esta sala. Gracias por la presentación y permitirme conectarme con cada uno de ustedes con esas grandes expectativas relacionadas con este concepto que no es tan nuevo, ciertamente, Learning and Development, pero que cambia las reglas de juego desde hace algún tiempo. Sin embargo, Latinoamérica, las empresas latinoamericanas, los líderes latinoamericanos no lo hemos acogido en la real dimensión frente a lo que está generándose en el mundo entero ya hace varias décadas realmente. Cuando hablamos de capacitación, probablemente vemos ese subsistema como un factor importante dentro del desarrollo de ese talento humano. Usualmente se ha hecho un gran enfoque a nivel organizacional desde el punto de vista del cliente como un factor fundamental. Sin embargo, vemos que el cliente no deja de tener un rol importante. Sin embargo, el colaborador dentro de las organizaciones tiene que tener un enfoque mucho más grande que el que le hemos dado históricamente hasta ahora. Yo recuerdo cuando iniciaba mis primeros pasos, mis pininos en el campo de la consultoría, que de hecho parte de la historia es que comencé muy joven. El día de ayer mi hijo mayor de 24 años, celebramos en la noche pues su onomástico con mis padres, mi esposa y Juan Carlos, mi otro hijo. Y justamente hacía referencia a que cuando inicié Ernesto Iturralde Worldwide, que se llamaba Ernesto Iturralde Consultores de Marketing en esa época, era el primer paso hacia la consultoría que lo que considerábamos que era importante. Siendo mi formación en mercadeo, comenzamos a hacer algunas cosas importantes para poder aportar valor desde la generación de la estrategia hacia afuera de la organización. Fue en 1985 que comenzamos a trabajar mucho el área de desarrollo en el campo comercial. Sin embargo, en la medida que fueron pasando los años, nos dimos cuenta que no necesariamente había que hacer un gran enfoque en la parte comercial, sino que teníamos que detenernos un momento. Y fue cuando vimos que el cambio era importante, que en vez de apoyar a la estrategia, debíamos apoyar a la intrategia, es decir, hacia adentro de la organización. Y esa intrategia, que en ese momento el concepto no era difundido, posteriormente ya comenzamos a conocer mucho más de la intrategia y de hecho también de conceptos importantes como el desarrollo organizacional.
En principio estuvimos muy orientados más hacia el aspecto de la estrategia comercial y luego nos dimos cuenta que teníamos que trabajar hacia adentro. Es desde entonces, desde 1987, hace alrededor de unos 33, 34 años, que comenzamos a darnos cuenta de la importancia de ese cliente interno. Si mantenemos a los clientes internos realmente satisfechos, los clientes internos se encargarán de mantener a los clientes externos totalmente satisfechos. Entonces, más allá de esa importancia verdadera del cliente en su rol, tenemos que detenernos un momento para poder establecer cuál es la estrategia interna que permita esa conexión con ese cliente interno, con el colaborador que estando satisfecho logre satisfacer las necesidades de los clientes. Y es así como comenzamos a trabajar ciertos aspectos que hoy los vemos como sumamente importantes en el desarrollo. Y hoy que vivimos una época diferente, desde hace 18, 20 meses, y que comenzamos a entender que los cambios se produjeron y comenzaron a estar totalmente acelerados, comenzamos a entender que la cultura organizacional también es un factor importante que hoy se ve afectado. La cultura, que desde hace algunos años atrás, cuando las organizaciones nos decían, mira, hay una onda muy interesante que es misión, visión y valores, que luego esa misión se convirtió también como en propósito de la organización, vemos que se convirtió en una moda. Nos pedían las empresas, mira, quisiera tener la misión bastante clara y nos endosaban el trabajo para poderlo nosotros presentar al directorio y que sea aprobado. En la medida que eso ocurrió hace más de 2 décadas, casi 3 décadas, hoy vemos que es tan importante que las personas se sientan verdaderamente involucradas con la misión de la organización, con la visión de la empresa. Y muchas veces esa visión y misión se ven confundidas. Vemos que muchas declaraciones de misión y visión son a veces están extrapoladas y debemos tener muy claro que la misión es para qué una organización existe. Y la visión es realmente algo que quisiéramos alcanzar y que de hecho nunca se alcanza, es cómo nos vemos nosotros dentro de un futuro. Y para esto, obviamente, se necesita todo un plan estratégico y plan de desarrollo. Todas esas estrategias que necesitamos establecer. Pero no solamente es la estrategia para alcanzar metas y resultados, de alguna manera, que nos permitan tener un bono hacia el final, una gran felicitación hacia el final del ejercicio, sino que sea realmente una estructura muy clara. Y eso necesita también que el área de recursos humanos, más allá de un apoyo estratégico que a veces ha estado un tanto más distante, pueda tener un rol protagónico superior al que ha tenido a lo largo del tiempo. Quisiera preguntar a mi equipo, ¿estamos compartiendo en este momento pantalla? Ok, listo, muchísimas gracias. Y ese rol protagónico hace que estemos combinando ciertos factores que eran diferentes a lo que solíamos vivir hace algún tiempo atrás. Hoy las organizaciones tienen espacios que son mucho más pequeños y los hogares necesitan ahora ser mucho más grandes dentro de esta combinación o este home office. Aunque muchos estamos regresando ya a la presencialidad, hay algunas organizaciones que se están manejando de manera compartida. Sin embargo, la cultura se ve afectada en los actuales momentos. Aquello que eran los valores que le daban el sustento a las organizaciones se ve de alguna manera interceptada con las culturas familiares. Hoy, el día de ayer, por ejemplo, estábamos conversando con una ejecutiva de Costa Rica sobre un programa que quieren desarrollar y de pronto hubo un ladrido de un perro. ¿Cuántas veces hemos estado dentro de este home office también expuestos a situaciones que no están bajo nuestro control? Pero es parte de lo que estamos viviendo ahora. Eso hace que los hogares sean mucho más grandes en la actualidad y las organizaciones comienzan a reducirse en los espacios. Esto nos genera también probablemente algún tipo de desequilibrio dentro de este factor laboral que ya se tocará también en algunas otras salas de este espacio, en este gran congreso. Y necesitamos mantener un equilibrio y ese equilibrio tiene que ser un equilibrio que nos permita desde mi darme cuenta cómo genero ese equilibrio, pero también de los líderes
que tienen que darse cuenta cómo afecta de una u otra manera a cada uno de los colaboradores y cada uno de manera diferente dentro de este campo. El equilibrio va a ser fundamental para que el área de recursos humanos también permita guardar ese equilibrio dentro de las labores. Los horarios que antes eran 9 to 5, de 9 a 5, de manera esquemática general con sus variaciones, obviamente, debe llevarse ahora con mayor rigurosidad. De pronto hay una solicitud de un líder que a las 9 de la noche quiere algo para el día siguiente y estamos invadiendo de alguna manera espacios. Sin embargo, también es parte de la flexibilidad, entendiendo que el home office, cuando es así, no necesariamente son 8 horas que estamos trabajando directamente en funciones al 100%. Sino que comenzamos a tener cierto equilibrio dentro del tiempo y ya más que por horas, trabajar por objetivos claros que permitan un mejor desempeño para llegar a aquello que significan las metas para cada uno de nosotros. Ese Customer Experience del cual hablaba yo hace breves instantes fue el foco para muchas organizaciones y sigue siendo actualmente para muchas organizaciones en poder brindar el mejor apoyo para brindar una experiencia al usuario, una experiencia al cliente de manera extraordinaria. Pero tenemos que detengámonos un momento para poder generar ese análisis primero hacia dentro de la organización. Es decir, ese employee experience, cómo lograr que las personas realmente logren ese enganche importante con nuestra organización. Que no sea solamente un aspecto transaccional, que sea únicamente un aspecto contractual que genera una relación de trabajo, sino que realmente las personas puedan sentir qué significa la organización. Esa misión que no necesariamente tiene que ser hecha por un consultor, sino realmente la interacción con cada uno de los integrantes dentro de esta organización, dentro de tu organización. El poder contribuir a establecer cuál es la mejor misión, el poder generar un aporte, decir, me parece a mí que debe ser así. Y no necesariamente solamente el grupo de líderes, sino todos dentro de la organización. Hay un principio en el cual nosotros nos basamos y consideramos muy importante, es la gente apoya lo que ayuda a crear. Desde ese punto de vista, que estemos involucrados todos, la persona que abre la puerta, el líder de una sucursal, el dueño de la empresa, pero también la asistente administrativa, el asistente comercial, que permita que involucrados podamos ir delineando cuál es el espacio de trabajo que queremos, cómo podemos aportar con valor a partir de lo que podemos nosotros generar. Y eso le da un rol protagónico al colaborador. No solamente a nivel de los líderes, que muchas veces son las personas que pueden estar como mucho más visibles y quizás personas que están en el back office o no necesariamente en ese front line, en la línea frontal de la organización, sino todos tener un trato que sea preferencial, pero preferencial al 100%, cuidar mucho de ese colaborador. No me gusta utilizar la palabra empleado y es cuestión conceptual, más allá que gramatical. Me gusta hablar de colaborador. Hay también los términos como trabajador y cada organización dentro de su cultura utiliza los términos que crea convenientes. Hay algunos que hablan de los asociados como un aprendizaje de organizaciones norteamericanas. El colaborador, en su concepto, colabora, tiene una manera de poder generar valor y agregar valor para colaborar, es decir, laborar de manera colaborativa, no solamente él, sino en un gran trabajo en equipo. Y eso implica definitivamente este concepto que traducido al español, el engagement, porque hay personas que dicen, pero si hay términos en español, ¿por qué utilizar un término algún anglicismo? Y el engagement no necesariamente representa compromiso, porque podríamos hablar del compromiso como tal en su pureza. El engagement va a ir muy de la mano con otro concepto a nivel administrativo del cual estamos hablando ahora, que es accountability. Y el accountability está relacionado con ese engagement. El punto es que los colaboradores dentro de una organización, ese cliente interno debería tener un nivel de alto grado de ese compromiso. Pero el engagement, que yo lo relaciono muchísimo como enganche, engagement, enganche, es como me quedo yo enganchado, prendado de la organización.
Y eso significa que no es cuestión solamente de esa relación transaccional en la cual pagamos un sueldo o salario, sino que realmente comenzamos a establecer una gran relación, una relación donde se aprecia a cada uno de los individuos. El día de ayer, ya dándole los últimos ajustes en la noche, Nicole me escribía, y estamos listos ya con todo. Y yo, casi estamos listos. Y realmente para preparar una propuesta o una exposición se requieren muchísimas horas de trabajo. Y dentro de eso estaba revisando también a Taylor, Fayol, de esas teorías que aprendimos muchos de nosotros en la universidad. Y parte de esa teoría más relacionada con la parte humanista, más que las teorías que pudieran ser como la de Fayol, más hacia la productividad y la eficiencia. No significa que estemos divorciados los conceptos unos de otros, sino que en definitiva tenemos que entrelazar aspectos que sean definitivamente importantes como el humanismo para permitir que la productividad y la eficiencia puedan dar lugar. Y eso significa llegar a cada persona como ser humano, tener claridad de qué es lo que requieren. Sin embargo, también pensaba dentro de estos días haciendo la presentación para ustedes, recordaba a Dick Tracy. Probablemente algunos conocen de quienes estamos en este espacio a Dick Tracy, pero había unos animados hace algún tiempo atrás donde Dick Tracy llamaba a la policía o llegaba a la policía y llegaban todos como en los dibujos eran un grupo de personas que se movían de manera simultánea. La capacitación se ha manejado a través del tiempo, en los últimos tiempos básicamente, como one size fits all, talla única. Es decir, toda la capacitación la vamos a hacer para todas las personas. Y esa detección de necesidades de capacitación se la ha hecho por áreas o departamentos o frente a los retos que cada organización ha tenido. Sin embargo, cuando hablamos de ciertos aspectos como ese engagement, podemos hablar de aspectos generales para todos, pero tenemos que estar claro que cada persona tiene sus propias razones para estar dentro de la organización. Algunos trabajan para poder llevar el pan de cada día porque si no, no lo podrían hacer. Otros, teniendo ciertas comodidades, lo hacen con la finalidad de sentirse verdaderamente aportantes al desarrollo de una organización, sin que esto signifique que el primer caso que menciono no estuvieran bajo esa mirada o concepto. Cada uno tiene diferentes objetivos: tener una casa, guardar dinero para el invierno, el poder tener unas mejores condiciones económicas, el proveerse un vehículo cuando no lo tengo o tener un mejor vehículo cuando ya tengo uno. Cada persona tiene algún tipo de objetivo, meta muy particular. De hecho, puedes pensar en este momento cuál es tu meta o la razón por la cual te mantienes dentro de la organización. Pero más allá de eso, debe haber un gran concepto general. Y eso vamos a ver dentro de lo que vamos a desarrollar el día de hoy en la propuesta, es fortalecer esa misión, esa visión y esos valores que sean verdaderamente compartidos. El engagement se vuelve fundamental. El 69%, quería compartir con ustedes, de los millennials creen que existe una falta de desarrollo de liderazgo en su trabajo. Muchas personas comienzan a tener ascensos considerando que son personas que tienen ya algún tiempo dentro de la empresa, que conocen el sistema, cómo funciona. Y muchas veces damos la oportunidad para que esa persona pueda tener el desarrollo dentro de la empresa. Sin embargo, no nos hemos detenido a preparar a esa persona frente a los nuevos retos, mucho más frente a este gran paréntesis que la historia nos ha presentado y que tenemos que estar en ese proceso definitivamente de adaptación. Solo el 15% de las mujeres desempeñan funciones en una junta directiva en su lugar de trabajo. Hay muchísima tendencia hacia la equidad de sexos. El género considero que es otro aspecto. Entonces, muchas organizaciones también dicen, tenemos que dar oportunidad para que haya esa equidad de sexo dentro de las funciones. Pero muchas veces se convierte en algo de dientes para afuera, en un enunciado que no necesariamente se cumple. Entonces, tenemos que ir haciendo ciertos ajustes para que ese concepto de oportunidad y desarrollo que podemos dar dentro de las organizaciones, más aún entendiendo que estamos en un espacio de RRHH o el HR o talento humano, quizás como capital humano o quizás como recurso humano.
Sin embargo, el concepto más difundido para nosotros, yéndome un poquito por la tangente, se habla de recursos humanos en la mayoría de las organizaciones. Uno de los aspectos que considero que el término fue interesante en su momento, hoy tiene que ser remozado, renovado, porque desde un punto de vista los recursos se agotan. Y resulta que el talento, pues definitivamente es inagotable. El poder generar inspiración va a depender de qué tengo yo como fuente de inspiración, que puede ser interna desde la misma familia, que hoy, como decíamos, cumple un papel importante, me permitan a mí inspirarme para poder desarrollar. Debemos generar mayor equidad para que no sea algo conceptual dentro de las nuevas tendencias. Debemos entender que los millennials, aunque hay algunos líderes con los que hemos trabajado y hemos conversado, es que a veces no entiendo a los millennials frente a su comportamiento. Y es que tenemos que abrir nuestra mente para poder también, desde esa flexibilidad, tener ese acercamiento desde un punto de vista diferente. Y ese punto de vista tiene que generar cambios para que no necesariamente el millennial se encierre dentro del concepto o la persona que puede estar en una determinada posición ya como otra generación, que puede ser X, o los baby boomers, que cada vez los baby boomers vamos siendo menos dentro de los roles estratégicos en las organizaciones. Sin embargo, desde la consultoría hay un punto importante. La experiencia que tenemos se convierte en un factor fundamental. Y esa es una nueva tendencia también, que los años no necesariamente excluyan a las personas, sino su conocimiento, su talento, para permitir que pueda ser una fuente inagotable de aprendizajes. El 91% de los millennials permanecerá en sus puestos de trabajo menos de 3 años. Yo recuerdo el caso de mis padres, que les comentaba el día de ayer, nos reunimos papá, mamá, con mis hijos y mi esposa por el cumpleaños de mi hijo mayor. Y recuerdo, mi padre estuvo 33 años laborando en una institución financiera. Mi madre estuvo 32 años trabajando como docente en un colegio de Guayaquil, la Perla del Pacífico. Y sus tiempos de permanencia fueron así, de más de 3 décadas. Como que puedo seguir más o menos esa misma línea ahora que tenemos 36 años dentro de las gestiones en la consultoría. Sin embargo, los millennials ahora máximo 3 años, lo que establecen ciertas miradas y estudios, que hace que todo lo que nosotros invirtamos, dice talento humano, recursos humanos, no necesariamente esté bien invertido, porque antes había mayor estabilidad y puede ser que se mantengan menos de 3 años, inclusive con una organización que mantiene gran estabilidad dentro de su plantilla, ¿verdad? Dentro de su planilla. Sin embargo, tenemos que entender también cuáles son esas tendencias y procurar subir ese nivel de 3 años en la medida que podamos satisfacer esas necesidades. Y para eso la flexibilidad va a ser importante. Gallup, en un estudio ya hace algunos años, y hay ciertas variaciones, lo vamos a dejar en 70%, nos confirma que apenas el 30% veía que había una variación también en una última tendencia hacia un 30 y llegando hasta un 36% de engagement con relación a la organización. Es decir, que aproximadamente entre 3 y 4 personas de tu empresa realmente están enganchadas, están conectadas con la organización, se mantienen dentro de una filosofía alineados para su labor en el día a día. 7 o 6 o 7 de estas personas trabajan desde un punto de vista transaccional. Es decir, doy mi prestación y realmente a cambio de eso recibo una remuneración y se vuelve definitivamente transaccional. El punto es cómo talento humano, recursos humanos, capital humano o como lo tengamos en ese enmarcado en nuestra área, en el área de los seres humanos, permite establecer mejores niveles de engagement o de compromiso para que haya realmente eficiencia, haya productividad, de acuerdo a las teorías enunciadas hace 100 años atrás por Taylor y Fayol. El 79% de los empleados renuncian a sus trabajos por falta de reconocimiento, de acuerdo a lo que plantea Forbes. Y aquí hay un aspecto importante que quiero acotar. La gente usualmente no renuncia a sus trabajos, renuncia a sus jefes. Es decir, ¿qué tanto los roles de líderes
están bien concebidos o equilibrados, y mucho más cuando vivimos una etapa como la que estamos ahora viviendo. Dentro de este concepto, y aunque hay algunas personas que dicen, me encantan los anglicismos, hay otras personas que dicen, no, pero tenemos que encontrar otros términos que sean mucho más propios para nosotros. Sin embargo, voy a utilizar también otros anglicismos muy, muy interesantes que frente a este paréntesis de pandemia, algunos dicen, es que la pandemia nos dejó. La pandemia existe todavía y no estamos en ese proceso post-pandemia. Entonces, todavía tenemos que generar la gestión necesaria para este proceso de cambio, entendiendo que todavía estamos. Inclusive hoy en la mañana conversaba con Jackie, mi esposa, y me hablaba de, en Europa está pasando esto y comienzan a restringir. Entonces, tenemos que entender que seguimos en pandemia y que tenemos que gestionar de manera adecuada para poder salir adelante, manteniendo productividad, cuidando a las personas, que es un factor fundamental porque estamos hablando de vidas, de seres humanos y sus vidas y la de sus familiares. Entonces, todo eso es una gran responsabilidad. Sin embargo, el punto es, ¿qué tanto los líderes nos hemos logrado desarrollar, aquellos que ya éramos líderes dentro de este espacio o paréntesis que estamos viviendo? Y probablemente frente a esas situaciones podemos evidenciar que hay personas que podríamos decir le dio la talla para poder llegar a su equipo y gestionar el resultado de esa sinergia por cada uno de los integrantes. Pero hay quienes no. Aquellos que no les dio necesariamente la talla y que tuvieron que de pronto renunciar o que los hicieron renunciar o que dijeron definitivamente quiero ver la manera de poder conectarme con la gente frente a estas distancias y no ser necesariamente un capataz de estar respirando en el WhatsApp o el teléfono celular de mi colaborador o de mi equipo de colaboradores. Entonces aparecen los hidden gems o las gemas o las joyas ocultas que dentro de este espacio lograron surgir adaptándose con claridad. Y eso ha permitido que muchas personas que estaban como escondidas con sus talentos hayan tenido una gran oportunidad para poder conectarse con los equipos y ha sido una gran gestión que se ha ido desarrollando para fortalecer este camino. Mientras que, por otro lado, hay otras personas que se las reconoce como los naked suits, ¿verdad? O los trajes desnudos, en los cuales para algunos líderes no supieron capitalizar, no supieron adaptarse a la gestión del cambio y eso hizo que pierdan el control de sus equipos y que los resultados se vean afectados. Desde una teoría humanista es estar conectado con la gente. Desde las teorías más de eficiencia y resultados, probablemente la gente no necesariamente se convierte en lo más importante, sino en un recurso para poder llegar a esos resultados. Lo importante es generar esa combinación adecuada, entendiendo que hay personas, colaboradores, desde ese concepto que tenemos que darle vida frente a los aportes que tenemos que generar. Y eso significa que no son solamente los colaboradores, sino también los líderes, que tanto estamos apoyando a los líderes. Veía un informe en estos días preparando para esta ponencia para ustedes, que apenas el 1% de los líderes se da el tiempo de prepararse. El resto está tanto en esa carrera de tengo que dar resultados o la presión que exige el comité ejecutivo que no me doy el tiempo para poder prepararme. Apenas el 1%. ¿Qué ocurre con el 99%? Queda atrapado frente a los KPIs, hacia esos indicadores que tengo que cumplir, pero no me detengo para afilar el hacha. Es necesario que los líderes que tienen ese rol inspirador puedan detenerse para poder prepararse y poder ser luz para los equipos, que podamos iluminar, inspirar. Un líder tiene que ser inspirador, pero podemos tener grandes capacidades y muchas veces las personas que vienen en ascenso son personas que vienen ya hace algún tiempo dentro de la organización, que conocen la organización y se les quiere dar una oportunidad. Probablemente son grandes conocedores técnicos de lo que hacen, pero están verdaderamente preparados para ser líderes, para inspirar a aquellos que son miembros de donde era ella parte de esa camada. Entonces, hay algunos cuestionamientos interesantes que algunas organizaciones tienen que hacerse. Y obviamente las organizaciones, cuando hablo, no son las organizaciones las que tienen que caer en cuenta, sino que cada uno de ustedes como líderes dentro de esa organización.
Y esta época que vivimos, cuando los grandes retos nos están presionando, tenemos que tener claridad de que debemos ser ya en un rol estratégico sumamente importantes para acompañar al CEO de la empresa y no solamente recomendar, sino tener ese rol protagónico. Considero que esta pandemia que se vivió 100 años atrás también y la historia se repite, ver fotografías blanco y negro o sepia de las personas con mascarilla, lograron en ese momento, que es mucho más difícil que lo que nosotros vivimos porque no había medios de comunicación, y lo lograron, lo superaron. Ahora nos corresponde a nosotros también superar. Y creo que ha sido el reto más grande que ha tenido el área de talento humano, de recursos humanos en los últimos tiempos. Y esto significa un gran aprendizaje que ha costado, en algunos casos, un precio muy alto, pero quienes hemos podido aprender de lo que ha ocurrido en otras organizaciones o con otras personas, nos ha permitido, utilizando esa frase, poner nuestras barbas en remojo. El poder entender que hay cosas que podemos manejarlas mejor y ha sido un proceso permanente de aprendizaje, del cual todavía, insisto, no hemos salido, sino que nos mantenemos aún dentro de esto. Los millennials cumplen un rol importante en las organizaciones y la fuerza laboral de los millennials constituirá el 75% de acuerdo a los análisis de Forbes, tomando básicamente los Estados Unidos como modelo de investigación para el año 2025. Probablemente pueda tardar un par de años en llegar hacia Centroamérica, Latinoamérica y el Caribe. Pero entonces tenemos que estar en sintonía con los millennials, entendiendo y permitiendo también ir adoptando que esa cultura organizacional puede estar realmente como un factor inspirador para nuestra fuerza laboral que va a tener esos mixes de personas que tienen, cuando tenemos organizaciones con algunos años, de personas que iniciaron las labores originalmente y que se mantienen por fidelidad. Y a veces la relación de poder cuidarle ese puesto laboral a la persona por todos sus años y aportes. Los millennials están presentes. Probablemente hoy que me dirijo a ti, tú eres un millennial. Y ahí vamos a tener que hacer esa combinación para permitir un acercamiento que permita la funcionalidad, dando también esa flexibilidad necesaria para lograr esos resultados. Aquí hay varios factores que por ahora los voy a dejar como enunciados y los vamos a compartir de acuerdo a Best Insider en LinkedIn, pero quiero mantener un enfoque importante frente al objetivo de ese Learning and Development como parte de base de lo que estamos en este momento compartiendo. Hay agotamiento por parte de los colaboradores y necesitamos entender que ese agotamiento tenemos que menguar ese enfoque desde el home office o desde la presencialidad cuando estamos hablando de líneas de producción, por ejemplo. Y hay que establecer una gran estrategia para ello. El 83% de los empleados afirma que es fundamental que se desarrolle el liderazgo dentro de los colaboradores. Sin embargo, es apenas el 5% que lo hace. Las organizaciones desarrollan el liderazgo apenas en el 5% de los integrantes de su equipo. Sin embargo, no es coherente que solamente lo hagamos en el 5% cuando el 83% reconoce que es importante desarrollar el liderazgo. Un liderazgo que vaya en relación plena con las funciones de un ejecutivo o ejecutiva, pero por otro lado también el hecho de poder ir fortaleciendo a aquellas personas que en su plan de carrera deben ir generando posiciones superiores. Y lo que ocurre es que cuando hay la oportunidad de desarrollo o una nueva posición, estamos en Costa Rica y ahora vamos a abrir en El Salvador, entonces alguien del equipo tiene que irse para allá. Y como segunda instancia, muchas organizaciones lo establecen así, vamos a contratar a alguien, si es que no hay aquí, pero vamos a procurar que haya el desarrollo del talento dentro de nuestra organización. Pero realmente estamos preparando más allá del conocimiento que cada persona tiene dentro de la empresa, el conocimiento del negocio, más allá desarrollando su liderazgo situacional. Entonces, aquí hay mucho para poder pensar cómo vamos cambiando un concepto de entrenamiento que puede ser de manera general, pero vamos a ver hacia el final cómo vamos nosotros proponiendo que la capacitación no tiene que ser necesariamente para todos.
Hay cosas que van a ser para todos definitivamente, pero hay cosas que nos llevan a un entorno mucho más personalizado. Es decir, este programa va a ser útil para Pedro, va a ser útil para María, va a ser importante para Carmen o así también para Juan. Aunque puede ser que algo sea interesante desde el concepto antiguo o el que estamos todavía trabajando, vamos a hacer un team building para todos. Ese team building puede ser importante para aquellas cosas que van a ser fundamentales como los valores, por ejemplo, o el enfoque hacia los resultados. Pero en cada posición, cada persona va a requerir de aspectos que son puntuales y no necesariamente una capacitación va a ser para todo el área porque no necesariamente todos lo requieren. Entonces, tenemos que establecer esa claridad. Muchas organizaciones multinacionales ya tienen un enfoque hacia el learning and development, no hacia capacitación como tal, que ha sido training. Nuestra organización se denomina Ernesto Iturralde Worldwide Inc. Y abajo reza como al pie del logotipo Training and Consulting, entrenamiento y consultoría. Sin embargo, si quiero hacerle un cambio, que lo estoy pensando para ver cómo hacemos esa transición, y diría abajo Learning and Development. Y el learning es el resultado del training. Es decir, no vamos necesariamente a hacer todo el esfuerzo para que haya un objetivo que va a ser capacitar, sino el resultado que va a ser el entrenamiento. Y es ahí donde tenemos que estar trabajando. Y ese entrenamiento que sirva para hoy, pero el development va a ser algo que permita establecer el futuro para desarrollar y que esa persona como millennial, frente a lo que estamos hablando, no se quede únicamente dentro de esos 3 años que establecen las estadísticas, sino que las personas de manera atípica pueda quedarse conectada, enganchada con la organización. De tal manera que invirtamos en personas que puedan esa capacitación, ese entrenamiento, ese aprendizaje, poderlo aportar desde su propio desarrollo dentro de las instituciones. Habíamos mencionado y hacemos mucho énfasis que se quedan los colaboradores por su falta de reconocimiento. Exactamente lo contrario, se van por la falta de reconocimiento. Tenemos que generar un espacio para ese reconocimiento. Usualmente, y he querido conectar aquí y ahora, permítanme un momento. Conectar ahora en este instante el estilo de liderazgo. Ese estilo de liderazgo que usualmente ha sido como tradicional a través de la historia, que es el liderazgo por posición. Siglos atrás yo soy el dueño contrato y he maltratado porque yo soy el jefe, por algo te pago. E inclusive con situaciones tan groseras como, mira, te pago para que trabajes, no para que pienses, así que ahórrate tus comentarios. Es una posición realmente de sentirse non plus ultra, ¿verdad? Soy la tapa del piano, se dice en algunos países. Entonces, realmente ese liderazgo por posición, que aún ahora veo que hay algunos gerentes, pero que ya están prácticamente en extinción porque la organización no va a desarrollarse a los niveles y exigencias de la actualidad, tienen que evolucionar. Y en esa evolución hemos podido observar también que el enfoque dentro del paso de los siglos y las décadas ha sido el liderazgo por relación. Un líder que se acerca a esa, Anita, ¿cómo estás? Quiero conversar contigo porque he visto que tú, y hay un comentario que va ya estableciendo una relación para el futuro, conectándose más con la familia, el hablar con Jaime con relación, ¿cómo está tu esposa? Y ha habido una evolución. Algunos hemos evolucionado hasta este punto de ese liderazgo por relación. Pero también podemos observar que dentro de esa evolución no tenemos que quedarnos aquí, sino que tenemos que evolucionar hacia el liderazgo de desarrollo. Y ahí es donde comenzamos a conectar ese development. El líder que ya está pensando hacia el futuro. O sea, ¿qué tanto puedo yo estimular el desarrollo del equipo como tal para que pueda alcanzar los resultados? El CEO tiene su compromiso con las personas dentro del cuerpo accionista, donde tiene que dar resultados, eso es definitivo. Pero los resultados pueden haber varios caminos. Hay alguno que pueda ser un poco más largo, pero a la larga mucho más efectivo.
y va a ser pensar en el desarrollo de las personas que genera la atracción de la cual vamos a hablar hacia el final de la presentación. Y la última evolución dentro de ese liderazgo que comienza por posición, evoluciona por relación, llega a desarrollo, y parecería que ese fuese el último, es el liderazgo transformacional, donde no solamente vamos apuntalando las competencias que tiene que tener un colaborador o un líder dentro de la organización, sino también viendo el futuro, pero también el futuro de la persona, no necesariamente dentro de la organización. Es decir, desarrollamos al ser humano. Más allá de las competencias, también vinculando su razón de estar dentro de la organización con el futuro que prevé para poder desarrollar sus habilidades y competencias. Hoy estamos hablando de un liderazgo transformacional. Hemos tenido la oportunidad de trabajar con una organización en Guatemala que está enfocada en trabajar, desarrollar el liderazgo de las personas, que dentro de ese 5% que hablamos del 85%, que lo considera importante, pero apenas ese 5% es loable cuando las empresas comienzan a trabajar dentro de ese liderazgo para poder desarrollar al individuo, es decir, valores personales en conexión con los valores de la organización, para poder establecer una relación que marque un futuro importante a través del tiempo. Nos conecta ahora entonces el nuevo concepto hacia esa mirada de los stakeholders. Y esos stakeholders, que no hay una traducción que la vea ahí, sino el grupo de relación de una empresa con quienes interactúa, que puede ser una industria que está ubicada en cierto lugar y luego comenzó a haber un caserío y se convirtió en una población. Históricamente hay muchas de ellas. Los stakeholders van a ser personas que están alrededor de ellos. Los stakeholders no solamente son los accionistas, los líderes, los colaboradores, también los clientes y de alguna manera todas aquellas comunidades en las cuales vemos afectados. Cuando tenemos la visión global de nuestro rol importante como organización y haciendo énfasis que las organizaciones son lo que la gente hace o deja de hacer. Y el actuar bien, el actuar con el enfoque de valores, con una misión clara de saber para qué existimos, una visión hacia dónde vamos. Y obviamente ese puente que genera, que va a ser a través de la planificación estratégica, con esas estrategias, tácticas, planes, programas, todo aquello que permita llegar a generar ese impacto en esos stakeholders. Los accionistas quieren resultados. Los gerentes quieren lo mejor de sus colaboradores para tener indicadores que sean satisfactorios. El poder generar un aporte, que es el origen de tener una industria o una empresa de servicios, el poder agregar valor a la comunidad para la cual sirve. Sin embargo, esos stakeholders usualmente no han sido considerados uno de los factores importantes que hoy traemos acá, que son las familias. O sea, realmente la familia dentro de las organizaciones pasa a ser importantísimo dentro del concepto. El poder involucrar a las familias dentro del factor de relación y en el cual hoy, tras ese home office, el poder dentro de una reunión aparece un hijo en cámara o ladra el perro, estamos en esa interacción ya no solamente entre colaboradores o con el cliente, sino que nuestras familias, de parte y parte de quienes estamos en una determinada reunión, comienzan a afectar de una manera y decimos, ya es parte del entendimiento. Hacia el año pasado, cuando iniciamos con fortaleza los talleres virtuales, los programas de team building que desarrollamos, me ponía yo muy tenso cuando alrededor de las 7 de la noche el vecino comenzaba a ingresar y su perro comenzaba a ladrar. Ya sabíamos más o menos el horario. He estado en reuniones en las cuales ya sabemos que el señor, con alguien de Colombia, una facilitadora excelente con quien hemos compartido, pasaba el señor que vendía aguacates, por ejemplo. Entonces, hemos aprendido a convivir con ellos. Hemos aprendido a que el gato pase por delante de la cámara. Es decir, hoy estamos en una interrelación mucho más cercana dentro de las organizaciones con la familia y no podemos descuidarlo. Desde hace algunas décadas atrás hemos hablado insistentemente
desde nuestra posición como consultores con las áreas de recursos humanos, de la importancia de involucrar a las familias. Hoy se vuelve como tremendamente evidente, en los cuales tenemos que compartir los valores. El poder saber que el esposo de María se llama Pablo, y poder saber que cada uno tiene un hijo, de saber qué es lo que está ocurriendo con cada uno de los integrantes de esa familia, se vuelve importante dentro de ese nuevo enfoque que tenemos. Learning and Development, que es aprendizaje y desarrollo, aunque poco conocido en las siglas en español, más como L&D, le da un giro de no solamente hacer un entrenamiento para el día de hoy, sino pensar de qué es lo que podemos ver hacia el futuro. Usualmente la capacitación ha ido enfocada hacia el desarrollo de habilidades, hacia el desarrollo de operaciones, de poder hacer que las funciones puedan ser operativamente muchísimo mejores. Competencias y el desarrollo de habilidades, operaciones y competencias como factores importantes. Sin embargo, podemos nosotros observar que cuando nos enfocamos ya hacia esa visión de Learning and Development, estamos hablando de generar un desarrollo hacia el nivel de compromiso. Es decir, no solamente quedarnos enfocados en habilidades, sino también aquello que representa el espíritu de la organización. No pensar que únicamente estamos con los colaboradores desde ese espacio transaccional. Trabajas y te pago por el trabajo, sino que realmente haya esa sensación de armonía, comunidad, trabajo en equipo. Podemos evidenciar que no es cuestión únicamente de poder desarrollar espacios de trabajo únicamente enfocados a resultados, sino realmente vivirlo y desarrollarlo en plena armonía. El pensamiento crítico, necesitamos establecer, profundizar, estimular el pensamiento crítico, que haya esa capacidad de entendimiento frente a lo que estamos viviendo cada uno de nosotros dentro de la organización. Pero también cuando hablamos del development, en esa proyección hacia el futuro, cómo es la estrategia. Y tiene que haber una combinación entre lo que estamos generando como entrenamiento para cada uno de los colaboradores de la empresa, pero también cómo les sirve ese entrenamiento para su desarrollo profesional. Debemos ya mantener aquello que se establece como ese one size fits all, talla única para la capacitación. Pero hoy, dentro de las tendencias, aparece ese rol tan importante como puede ser la capacitación desde aspectos que puedan ser e-learning, que está muy en boga actualmente, el X-learning, que es una propuesta que va desarrollado como el aprendizaje experiencial aún dentro de entornos virtuales, que no sea únicamente este espacio tiene un formato que es más bla, 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 porque es expositivo. Sin embargo, cuando hablamos de talleres, cuando hay la interacción, cuando hay el espacio para pensar, interactuar, discernir y llegar a un acuerdo, se convierte tremendamente rico, porque ya no está enfocado el centro en el facilitador o el speaker, como es el caso en este instante. Propongo mi punto de vista y cada uno de los que estamos en esta sala va a ser nuestra experticia expuesta para ustedes. Vamos a tener dentro de breves instantes, y por favor, producción, quiero que me diga, tenemos 65 minutos para la exposición y vamos a tener, luego de eso, tenemos 10 minutos para interactuar y será muy rico el espacio de esa interacción. Pero cuando hablamos de talleres, los talleres generan un gran enriquecimiento donde ya no estamos enfocados en el facilitador o conferencista, sino que estamos enfocados en el centro como colaborador propiamente dicho. Entonces, el desarrollo se vuelve fundamental, el desarrollo se vuelve básico, trabajar sobre el compromiso de las personas. Hay un principio que ocurrió históricamente hace mucho tiempo atrás y la pregunta era, oye, pero vamos a gastar, porque se ha considerado muchas veces gasto el invertir en capacitación. De hecho, nosotros hace muchos años utilizamos, yo probablemente, no me atrevo a decirlo con certeza, pero probablemente nosotros cambiamos el precio que decía en la capacitación y lo cambiamos por el término de inversión, pensando en que no era un gasto, que era lo que afirmamos en ese momento. Hoy hablamos ya de inversión a través de, en los diferentes países. Invertimos porque la inversión va a tener
algo que permite redituar. La capacitación se convierte, probablemente para la mirada del contador, en un egreso, y el egreso no tiene retorno. Hoy estamos hablando de un concepto importante dentro de esa mirada de Learning and Development, dentro de la cual tenemos que amparar aspectos tan importantes como es el ROI. Recuerdo hace muchos años, cuando no manejábamos el concepto del ROI, Return on Investment, o el retorno sobre la inversión, y la fórmula sigue siendo ROI, aunque hablemos en español, nos decía, quiero yo entender cómo pueden ustedes garantizarme, de esto ya hace más de 25 años, garantizarme que lo que vamos a invertir, y era un economista, el gerente general de esta compañía, para poder saber si es que invertimos o no. Si me tienen ustedes la fórmula, podemos hacer la capacitación con ustedes. Y en ese momento, hace 25 años, no manejábamos el concepto de ese retorno sobre la inversión. Obviamente, desde afuera los consultores podemos generar un gran aporte. Sin embargo, va a depender muchísimo cómo, frente a la información que cada uno guarda, porque tiene que haber una fotografía de ese antes y luego tener un comparativo con ese después. ¿Cómo partimos? Y probablemente entender que hay diferentes funciones dentro de la organización. Hay personas que están en funciones que van a ser verticales. Funciones verticales o también llamadas funciones productivas, aunque lo productivo puede ser cuestionado en un momento dado, pero funciones que van a permitir que su desarrollo, su desempeño pueda medirse por en el aspecto cuantitativo. El área comercial, por ejemplo, si alguien o algún colaborador o parte del área vendió el 75% y el próximo mes vendió el 83%, va a ser fácilmente evaluable dentro de un retorno de la inversión cuando generamos capacitación, por ejemplo. Entonces, eso en las funciones verticales. Sin embargo, no todos en la organización están en funciones verticales. Hay personas que están con muchísima importancia dentro de su trabajo, que están en funciones horizontales o llamadas también no productivas, con lo cual les ponía hace un momento ese asterisco a un costado, porque el concepto no necesariamente transmite la importancia que puede tener una función vertical, horizontal. Dentro de esa función horizontal, hay personas que van a apoyar a las funciones verticales para que puedan tener el resultado. El área contable, el poder establecer análisis de los estados financieros o poder hacer una valoración de una inversión, no es necesariamente vertical. No necesariamente porque un analista de proyectos haga análisis de 5 proyectos, significa que ha sido mucho más productivo que está haciendo solamente uno. Probablemente va a depender qué tanta profundidad tiene o la importancia que tiene un determinado proyecto. O un contador que haga 5 balances al mes va a ser más productivo que si lo hubiese hecho solamente 2 balances. Más bien podría ser cuestionable porque hizo 5 y no solamente 2, que pudo haber sido uno parcial y otro final en el mes. Entonces, hay diferentes roles y tenemos que entender que aquellos que están en vitrina pueden demostrar como funciones verticales muchísimos mejores resultados. Y la tendencia usual es que aquellos que pueden dar los resultados resultan que son los que usualmente generamos mayor inversión en ellos porque podemos evidenciarlo. Pero cuando hablamos de cultura organizacional, cuando hablamos de aspectos que van a ser prácticamente intangibles, tenemos que hacer una inversión, pero que usualmente no la hacemos. ¿Cómo trabajar sobre los valores? No es cuestión de hacer una capacitación para difundir los 5 valores de la organización, termina la capacitación y ahora en paquetes más pequeños. No, solamente nos propusieron 2 días, no tenemos presupuesto para un día completo y ahora virtualmente lo queremos hacer en 45 minutos. Y no se puede. Puede haber como este espacio en el cual comparto con ustedes durante 65 minutos un punto de vista general que puede informar, pero no podría ser necesariamente capacitación. Va a ser un estímulo el provocarte como pasar una bandeja para que por favor sírvete de esto y tú digas, este me gusta. Y por cierto, lo que tú mencionas, Ernesto Iturralde, ha sido interesante y estoy de acuerdo contigo. Pero también podría ser un espacio de, me parece interesante lo que estás manifestando desde tu punto de vista, Ernesto Iturralde. Sin embargo, lo cuestiono, lo voy a analizar un poco para ver si es que realmente le saco provecho. Y probablemente alguno diga, no estoy de acuerdo con lo que tú, Ernesto Iturralde, estás proponiendo. Pero se convierte en ese espacio de interacción cuando terminemos esta parte de exposición.
Cuando la gente participa en talleres, cuando piensa, cuando desarrolla, cuando da su punto de vista, genera un aprendizaje que se vuelve fundamental para poder generar las conexiones. Más allá de lo que vimos en la lámina anterior, del el desarrollo de habilidades y competencias, comienza a generar ya una relación con la organización. Y eso es importante que vayamos pensando hacia el futuro, que no sea necesariamente algo transaccional, sino que sea realmente algo que inspire, algo que sea relacional y de desarrollo para la persona dentro de este enfoque de acercamiento hacia el ser humano en el aspecto transformacional prácticamente y propiamente dicho. Dentro de las tendencias que podemos observar que se vienen, que ya están aquí, tenemos definitivamente el e-learning. Ese aprendizaje a través de cápsulas, que las vamos a profundizar también cuando hablemos del microlearning dentro de esta misma lámina, pero que generen esa sincronía y esa asincronía dentro del proceso. Sin embargo, pueden ser ya dentro de esa asincronía programas que puedan estar por algunos de las empresas que ofrecen capacitación ya pregrabadas, algo que pueda ser interesante. Habrá que valorar muy bien, no que sea únicamente por precio, sino valorar el aporte de la propuesta que está generando cualquier proveedor. Y ahí el área de talento humano tiene que ser una muy buena valoración de qué es lo más conveniente frente a lo que encontramos en el mercado. El B-Learning o ese blended significa mezclado, el B-Learning o el blended learning, que va a ser la mezcla de aspectos que puedan ser e-learning a través de aprendizaje en línea, pero también en la combinación de aspectos que puedan ser presenciales. Hoy nos permite este congreso, este gran congreso de recursos humanos, estar conectados desde varios países, generando este espacio de aprendizaje. Sin embargo, veía hace el día de ayer también que me llegó una invitación para un congreso que va a ser en Uruguay, va a ser desde la presencialidad. Y desde la presencialidad en este momento pregunté, ¿realmente quisiera yo ir allá? El hecho de ir hasta Uruguay podría ser interesante. Y quizás sí, si tengo relación con alguien o quiero conectarme con un grupo con el cual ya hemos establecido algo y ese reencuentro va a ser importante. Muchas de las cosas con las cuales estamos recibiendo cada día por parte de los clientes o potenciales clientes que nos dicen, queremos hacer esto para generar el encuentro, ese reencuentro que hemos mantenido a través del tiempo, no necesariamente va a ser virtual, sino que hay una gran tendencia y cambió un poco el panorama de lo que pensaba, que iba a ser mucho más la tendencia hacia la parte de conexión asincrónico a través de espacios de e-learning o de B-learning. Ha habido una gran tendencia por ese reencuentro presencial. Y eso va a depender muchísimo de los momentos. Considero que en principio sí hay esa necesidad de reconectarnos, de poder visualizarnos, de poder conversar. Sin embargo, tenemos que tener muchísimo cuidado. Cuando hemos establecido esos programas presenciales, tuvimos la oportunidad hace un mes de estar en Colombia y mantuvimos en perfecta armonía el cuidado con las mascarillas y el distanciamiento. Sin embargo, los momentos críticos, habíamos previsto el coffee break, hacerlo de tal manera que permita que en una mesa de 1,80 m las personas puedan ubicarse no necesariamente frente a frente, sino en cada uno de los extremos de manera contrapuesta. Y resulta que se manejó perfecto. Sin embargo, cuando ya fuimos nosotros hacia el almuerzo, el hotel de playa estaba lleno, muy grande las instalaciones, y estaba lleno, y resulta que estábamos sentados a menos de 60 centímetros cada uno de nosotros. Entonces, el cuidado que tuvimos durante el proceso se pone en riesgo cuando en esos otros espacios, que no son los académicos propiamente, generan algún desliz. Detalles importantes a que lo consideremos. El X-Learning, que es de lo que hablábamos también como importante, que va a ser esa conexión del aprendizaje experiencial que antes era con la cuerda o el balón o el poder establecer algún tipo de elemento para compartir, el papelito para entregar, la venda, la bandana. Resulta que ahora son los espacios virtuales que generan que haya una gran evolución para poder conectar con las personas y la participación se vuelve fundamental.
Una de las cosas que en la comunidad que represento como presidente actual de IFS, la Sociedad Internacional de Facilitadores, que estamos presentes en América Latina y Europa, con miembros también de Europa, una de las cosas que hemos hablado es que la presencialidad, utilizamos mal el término, porque esa presencialidad no es solamente cuando estamos en la parte física, porque físico tenemos que estar presenciales, pero en la virtualidad también tenemos que estar presenciales. No se vale apagar la cámara, porque de pronto hay personas que definitivamente no tienen la buena conexión y la apagan, y he participado con personas, disculpen, voy a apagar la cámara y resulta que participa de manera activa. El X-Learning necesita esa conexión con las personas, haciendo que actividades que no solamente van desde el punto de vista lúdico, recreativo, sino el X-Learning para generar aprendizaje pueda tener valor. Y va a requerir inclusive desde manera asincrónica esa presencialidad frente a cámara para poder interactuar. Entonces, la presencialidad es física, aunque la presencialidad también puede ser que alguien que tiene un problema en un momento dado, físicamente su mente puede estar desconectado. Sin embargo, también atrás de una cámara, que probablemente está apenas a unos 30 o 50 centímetros de distancia, permite esa gran conexión dentro de este espacio. El X-Learning es el aprendizaje experiencial desde esa conexión virtual y se vuelve importante. Y lo que habíamos hablado también hace breves instantes, que es hablar del microlearning. Y el microlearning como parte de aprendizajes que puedan ser, dependiendo del momento en que un colaborador tenga esa disponibilidad para poder recibir a través de su celular. Perdón un momentito. Aquí tengo una cápsula interesante. Luego me acaban de enviar, luego de que terminemos voy a revisar y esta tiene 3 minutos de duración. Lo importante va a ser que las organizaciones comencemos a generar también la producción, y eso es algo que no necesariamente estamos desarrollando en la actualidad, la producción de ciertos espacios que vayan complementando el aprendizaje en los espacios que pueden ser virtuales de manera general o los espacios presenciales, físicos presenciales, sino también a través de ese microlearning y que vaya teniendo cuando tenga la oportunidad, cuando llegue a la casa, cuando está en el transporte público, no manejando, pueda ver y conectarse con el aprendizaje. Y a través de plataformas que luego conecten para hacer una validación del aprendizaje que se vuelve muy importante dentro de este gran proceso. Entonces, vemos algunos cambios, algunas organizaciones ya con esa tendencia desde la virtualidad hace mucho tiempo. Hemos tenido la oportunidad de conversar con líderes del TEC de Monterrey. Por ejemplo, ellos ya desde esa virtualidad tienen algunos años de experiencia. Cuando llega ya este concepto de virtualidad, resulta que ya ellos lo tenían ganado. Entonces, no, sin embargo, estoy seguro que han representado mucho aprendizaje frente a la situación ya de manera global. Entonces, hay que tener una mirada clara de cuáles son las exigencias que el mercado está solicitando en este instante, que ustedes como organizaciones, representantes de las organizaciones, como talento humano, se vuelve sumamente importante para poder desarrollar en los colaboradores. Y hablamos del upskilling. Ese upskilling, término que ha tenido muchísima presencia en los últimos tiempos, nos permite a nosotros ser mucho más versátiles. De lo que cada colaborador ya sabía, ese upskilling hace que pueda estar mejor preparado frente a aquello que está desarrollando y me permite la versatilidad frente a esos entornos digitales en los cuales algunos estaban más preparados y otros estábamos menos preparados. Entonces, upskilling como estrategia sumamente importante, pero al mismo tiempo hay otro concepto que empata, que es el reskilling. Y el reskilling va a ser entrenar, capacitar, proveer de nuevos aprendizajes a personas que no los tenían. Y ese reskilling nos permite ser mucho más especializados. Es decir, me vuelvo a entrenar y para poder tener una mirada que sea diferente. Entonces, tenemos que establecer esas dos vías y va a depender qué tanto en el equilibrio, dependiendo del rol que tenga cada persona.
No olvidar que no es solamente el hecho del presente sobre su trabajo actual, sino pensando en el desarrollo de las organizaciones y de las personas para las organizaciones. Y ahí viene ya la diferencia, que ese learning and development no es solamente el presente inmediato, sino realmente del futuro. ¿Cómo podemos establecer una carrera o acompañamiento para las personas dentro de las organizaciones en las cuales nosotros estamos colaborando y trabajando? Vamos a conectar con este aspecto importante también, que frente a estudios que el World Economic Forum había establecido, el 40% de los trabajadores, se decía el año pasado, requerirán un reskilling en 6 meses o menos. El 40%. Sin embargo, esta cifra, ya desde que fue enunciado la tendencia, ya se cumplió. Entonces, ya se capacitó ese 40%, y ese 40%, el resto sigue estando en procesos de evaluación para poder continuar. Si quiero validar con producción cuánto tiempo estamos listos. Muchísimas gracias, para poder entrar luego a la etapa de preguntas que con mucho gusto responderé. El World Economic Forum también, de acuerdo a directivos, en la formación se impartirá en un 39% con plataformas de aprendizaje en línea de manera interna, y a través de proveedores externos en el 11% de la formación. ¿Qué es lo que está ocurriendo en los actuales momentos? Habrá que trabajar sobre cómo aquel gerente de ventas se vuelve también un trainer para su equipo de ventas. No solamente en ese rol. Necesito prepararme para poder entrenar a aquel equipo de ventas. No solamente presionar para que me den resultados. O el contador con su equipo de asistentes contables. Cómo poder entrenar tanto esas habilidades duras que pudiese requerir una persona en sus funciones, como las habilidades blandas que van a ser importantes en esta mirada hacia el development, learning and development. Es decir, habilidades duras, un gran enfoque. Sin embargo, no podemos descuidar esas habilidades blandas que se vuelven importantes. Y he querido traer también con ustedes este aspecto que para muchos que nos pone en preocupación, a ver, ¿cómo están las tendencias frente a lo que estamos viviendo? Probablemente ya hay muchas áreas de desarrollo que se vuelven importantes. ¿Cómo poder no ser vulnerable a los cambios? ¿Cómo puedo blindar lo que está siendo una amenaza? Hemos tenido la oportunidad de trabajar en Puebla, México, con una empresa que está en el sector automotor, y cuentan con maquinaria, con robots que hacen todo un trabajo que es maravilloso poder observarlo en esa sincronía de movimientos de manera espectacular. Pero significó que ese nuevo implemento desplazó a algunas personas de esa etapa en el proceso productivo, en la etapa de la línea productiva. Sin embargo, eso comienza a generar desplazamientos. Estamos viviendo una época muy interesante e importante. Y eso va a implicar que tengamos que estar preparados para poder saber cómo blindarnos de alguna manera frente a ese desarrollo. Se va a requerir en todo este proceso de desarrollo, se va a requerir de aspectos humanos. Y frente a eso va a ser la resolución de conflictos que pueden ser o problemas que pueden ser complejos. Por otro lado, también el pensamiento crítico. Eso me blinda a mí de tener esa posibilidad de ser reemplazado con los robots. El área de recursos humanos va a estar de alguna manera también blindada, porque se va a requerir de entender a las personas más allá del proceso en ese toque humano importante. Creatividad. Entiendo que hay un micrófono abierto. ¿Se me quiere comunicar algo? Sí. Sí, por favor. Ya estamos casi por culminar, licenciado, y Gracias. tenemos algunas consultas, algunas preguntas, ¿verdad? De acuerdo. Y termino estos 10 y muy brevemente, y nos vamos Excelente. a las respuestas. ¿Cuánto tiempo tenemos para terminar con preguntas y respuestas? Será importante. Vamos a tener alrededor de 5 a 6 minutos. Uy, ya, ok, entonces vamos para presentar esto. Entonces, ese Robot Proof, muchísimas gracias. Robot Proof, la creatividad. El robot no va a ser creativo, puede presentar alternativas, se requiere que esa creatividad que nos permita innovación, que puede generar más robots,
pero que nos permite ese contacto humano importante. La gestión de personas, que podemos hablar entonces también del trabajo en equipo para poder establecer la coordinación con otras personas. Eso será a prueba de robots. ¿Cómo puedo yo garantizar que lo que estoy haciendo me permite poder llegar a desarrollar seres humanos realmente conectados con ese aspecto importante? La inteligencia emocional, que se vuelve fundamental también, el poder gestionarla de manera adecuada frente a las situaciones que vivimos en el día a día. El poder tener juicio y adopción de las decisiones, no porque se mete una información y tenemos el resultado del robot, entendiendo que puede ser una computadora que da resultados. El poder darle ese toque humano para una decisión se vuelve fundamental y nos permite mantenernos desde ese toque humano. La orientación al servicio, cómo mi trabajo va orientado hacia el desarrollo del servicio. La capacidad de negociación para establecer un punto que permita fortalecer a las partes involucradas, y no necesariamente son dos, pueden haber más de dos partes para poder llegar a ese acuerdo. Y punto 10, con el cual cierro, que va a ser la flexibilidad cognitiva, tener esa capacidad de poder detenernos para poder pensar frente a diferentes variables que podemos tener en juego dentro de los espacios que nos corresponden como líderes o responsables dentro de nuestra organización. Damas y caballeros, colegas, gracias por estar acá. Y mi mensaje, antes de esos 4 o 5 minutos que tenemos para preguntas y respuestas, es estar conscientes del gran rol que ustedes han desempeñado en el área de recursos humanos frente a las vicisitudes que hemos vivido, frente a los avatares y la resiliencia que hemos tenido para salir adelante. También significan estos grandes retos de poder entender qué es lo que la gente necesita, que podemos dentro de un enfoque no solamente capacitar en habilidades duras frente a la función para un mejor desempeño dentro de un programa de reskilling, se requiere de un desarrollo de habilidades técnicas definitivamente, pero poder fortalecer esas habilidades blandas, esas habilidades que son esenciales dentro de ese rol, el liderazgo, el trabajo en equipo, la generación del compromiso, el entender ese accountability para podernos enfocar con muchísima más certeza hacia el futuro. Y uno de los puntos importantes, y que lo dejo como planteado, es que el trabajo, recuerdo el negrito del Batey, decía una canción hace muchos años atrás que le escuchaban mis padres, que lo hizo Dios como un castigo. Hoy vemos que el trabajo es realmente, más allá de que dignifica al ser humano, nos permite realmente disfrutar la alegría de saber que estamos contribuyendo al mejoramiento de algo que es la misión de la organización para mejorar la vida de los seres humanos. Hay mucha filosofía, hay mucho por hacer y realmente yo complacido de compartir este espacio con ustedes. El tiempo siempre será nuestro peor enemigo y en televisión realmente esos tiempos al aire son muy costosos, así que tenemos que aterrizar. Muy orgulloso de ser consultor, de brindar capacitación. Estoy a sus enteras órdenes. Muchísimas gracias por haber elegido esta sala. Sabemos que tenían varias alternativas. Gracias por estar acá. Agradecer de antemano, Ernesto, realmente la participación. Es un tema bien amplio y bastante información, ¿verdad? Pero sabemos de que no nos va a abarcar una hora, ¿verdad? Hay tanto de qué cortar, igual los participantes, ¿verdad? Sintetizando un poquito las consultas, es básicamente que les aporte un consejo de cómo ellos deben o qué herramientas o armas o cómo se pueden preparar ellos para este nuevo reto, ¿verdad? Que es el learning y en development. ¿Cuál es ese consejo? Ese consejo de qué es lo que ellos tienen que prepararse, ¿verdad? ¿Cómo? Ya sabemos que nos brindó algunas, pero así sintetizando un poquito, ¿cuál sería? Poquito a poquito. ¿Cuánto tiempo tenemos para estar ahí? Sé que No, estamos 5 ahí. minutos. 5 5 minutos. minutos. Ok, Sí. perfecto. Debemos entender que hay cosas que pueden ser de manera global para todos y va a ser necesario para todos. Pero el acercamiento a ese concepto de learning and development o aprendizaje y desarrollo va a entender al ser humano en su propio requerimiento, dentro de la función que está desempeñando. Entonces, hay algo que va a ser únicamente en exclusiva para esa persona. Probablemente va a requerir de un enfoque importante hacia lo que es el desarrollo
de ciertas habilidades u orientación a las metas, por ejemplo. El coaching, más allá del coaching de equipos, hay ocasiones que le llaman a los talleres o los team building, hablan de necesitamos un coach para el team building, que es solamente una vez. No está en su rol de coach, está en rol de facilitador, pero muchas veces utilizamos de manera indistinta el concepto del coach. Cuando hablamos del coaching, sí va a ser el poder apoyar o aportar a esa persona dentro de esa necesidad particular para poder extraer lo mejor de sí. Coaches, facilitadores, consultores, habemos muchos. El punto es elegir al mejor, a la mejor profesional que permita que con su perfil y experticia pueda generar un acompañamiento adecuado. Hay muchos que veo que en redes dicen, es que fulano de tal es coach o ella es coach de tal cosa, y son influencers. Respeto el trabajo de cada quien, pero no necesariamente un influencer significa que sea coach, y no todo coach es influencer. ¿Podríamos hablar de inspirador? Sí, hay algunos que al menos creo ser inspirador dentro de todo lo que vamos desarrollando. Y hay personas que probablemente no necesariamente generen esa inspiración. ¿Qué te genera esa conexión para poder llegar? Entonces, hay mucho que trabajar ya desde la individualidad. El poder no solamente atraer talento, porque algunas organizaciones atraen el talento, pero no tienen ese onboarding adecuado para poder generar ese sentido de pertenencia, que es uno de los factores importantes. ¿Cómo logro que ese talento se quede con nosotros? Y tendría algunos minutos adicionales, pero no quiero dejar de contestar otras preguntas. Por favor. Si tenemos otra y tenemos tiempo, con mucho gusto. Espero haber respondido y con mucho gusto puedo responder también. Perfecto. Aquí Johnny acá tenemos este aquí es un enlace de WhatsApp, que es sencillo, wa.link/Ernesto. Y ahí se contactan si me quieren hacer alguna pregunta o estoy a las órdenes para servirles. Perfecto. También tenemos una consulta y esta vamos a abordarla, la última, de Johnny Ávila. Dice, saludos desde Honduras. Estoy en el área de capacitaciones. ¿Cómo aplico de manera correcta el e-learning? El e-learning va a requerir, primero, siempre en el área de talento humano, recursos humanos, tener un padrino o madrina, ¿verdad? Que desde arriba nos genere el poder aprobar ciertos presupuestos de acuerdo a lo que hemos planteado como una gran solución. Y esa solución, que sea ese e-learning, vamos a tener nosotros varias opciones que pueden ser algunas empresas que ofrecen ya en sus plataformas algunos programas. Hay que valorar cada uno de los programas por su impacto y el resultado que queremos alcanzar. Pero varias plataformas que pueden ser diferentes alternativas, hay algunas que van a ser más profesionales que otras pueden tener el espíritu general, pero no necesariamente quienes están ofreciendo los talleres puedan ser los mejores de su ramo. Entonces, será importante hacer una valoración puntual y poder establecer, porque no necesariamente una universidad corporativa, que es la tendencia que vamos a observar, no necesariamente tengo que tener un campus, puede ser un campus digital y a través de una buena plataforma generar algunos programas que puedan estar dentro de esa plataforma, generándolos internamente a través de facilitadores internos como el gerente financiero para un programa de análisis financiero o la contratación de consultores externos que puedan suplir ese rol de facilitadores. Afuera hay personas como el caso nuestro, que tenemos 36 años, hay jóvenes también que están ingresando, hay mucho talento, hay experticia y podemos fortalecer también a esos facilitadores internos para poder ir haciendo universidades corporativas o escuelas corporativas.com comerciales para poder desarrollar esos talentos a quienes tienen la obligación de desarrollar el talento. Estaré encantado de responder sus inquietudes. Excelente. Entonces, igual ahí dejamos la información, ¿verdad? Gracias. Licenciado Ernesto, un placer realmente que la conferencia estuvo bastante para deleitarse, ¿verdad? Con todo el conocimiento, con todas las herramientas igual que nos brindó. A cada uno de los participantes, solo les recuerdo, ¿verdad? Que pueden evaluar la conferencia, ¿verdad? Saliendo al lobby, evaluar conferencia, que es lo que pueden hacer ahorita en lo que hagamos el cambio de conferencia,
para evaluar a Ernesto, ¿verdad? Que realmente, Muchas gracias. pues cada uno de ustedes ahí nos vamos a dar cuenta que tanto nos gustó, ¿verdad? Que tanto nos gustó. Si solo fui yo o fueron todos, yo creo que fueron todos. Entonces, esperemos que envíen ahí, ¿verdad? La evaluación. Y regresamos, ¿verdad? A la próxima conferencia a las 2:45. Entonces, de mi parte, ¿verdad? Me despido. Nos vemos en la próxima conferencia y voy a dejar unas últimas palabras, licenciado Ernesto, para que se despida. Muchísimas gracias. Talento humano requiere de grandes retos y ha sido la resiliencia uno de los factores importantes. No podemos hacer las cosas solos, siempre se va a requerir de alguien que crea en el talento humano, más allá de únicamente apoyar el desarrollo de esos accionistas dentro de la organización. El poder generar esa base de colaboradores realmente desde un punto de vista de satisfacción laboral, de plenitud laboral, va a ser un factor fundamental conectando la felicidad con el colaborador. Cada uno de ustedes va a ser feliz haciendo lo que hace. De hecho, soy feliz en este momento compartiendo con ustedes porque entendí cuál era mi rol y mi propósito. El que tú estés con esa convicción de ese propósito es importante, pero entonces desde recursos humanos, el poder establecer esa razón de ser para cada uno de quienes conforman la organización se vuelve fundamental. Tenemos un rol protagónico en el área de talento humano. Muchísimos éxitos y vamos para adelante para servirlos. Muchas gracias.